El Imperio Romano, un poder aparentemente invencible durante siglos, comenzó a temblar en el siglo III después de Cristo, enfrentando desafíos internos y externos sin precedentes. El asesinato del emperador Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo, el último de la dinastía Severa, sumió al imperio en el caos, desatando una serie de eventos catastróficos. Esto marcó el comienzo de la crisis del siglo III, una era de inestabilidad y conflicto. Atrás quedaron los días de la Pax Romana, reemplazados por luchas internas, colapso económico y presiones externas que amenazaban con desintegrar el imperio. La dependencia de la dinastía Severa en el ejército sentó un precedente peligroso, donde el poder militar comenzó a superar al poder civil. El asesinato de Alejandro Severo por sus propias tropas ejemplificó esta dinámica peligrosa, mostrando la creciente influencia y deslealtad dentro de las filas militares. Lo que siguió fueron 50 años de guerras civiles, emperadores fugaces y fragmentación, con el imperio dividido y debilitado. Este período expuso la fragilidad del imperio y sus problemas profundamente arraigados, revelando las grietas en la estructura que una vez sostuvo una de las civilizaciones más poderosas del mundo. Del año 235 al 284 después de Cristo, la era de los emperadores soldados destacó la enorme influencia del ejército. Durante este período turbulento, el poder militar se convirtió en el principal medio para ascender al trono. Emperadores como Maximino el Tracio y Decio ascendieron a través del ejército, sus reinados cortos y violentos. Estos líderes militares se enfrentaron a constantes desafíos y rebeliones, lo que llevó a una inestabilidad continua. Cada nuevo gobernante exigía lealtad mediante generosos pagos a las tropas, lo que agotaba el tesoro. La necesidad de mantener la lealtad militar se convirtió en una carga financiera insostenible. El aumento de los impuestos agobiaba a una población que ya estaba luchando. Los ciudadanos romanos se enfrentaban a una presión económica creciente, lo que exacerbaba el descontento social. Los gobernadores, atrapados entre lealtades, luchaban por mantener el orden. La fragmentación del poder central dificultaba la gobernabilidad y la cohesión del imperio. El sistema legal flaqueó a medida que las leyes cambiaban con cada nuevo emperador. La inconsistencia en la aplicación de la ley minaba la confianza en las instituciones. La crisis del siglo III representó un colapso de las instituciones que habían hecho de Roma un modelo de gobierno. La decadencia de estas estructuras fundamentales marcó el inicio de una era de incertidumbre y declive. La agitación política del siglo III devastó la economía romana, sumiendo al imperio en una crisis sin precedentes. Las guerras civiles interrumpieron las rutas comerciales, paralizando el flujo de mercancías y afectando gravemente el comercio. El denario de plata sufrió una degradación desenfrenada a medida que los emperadores reducían su contenido de plata para financiar sus campañas militares. Esto condujo a una inflación galopante, con los precios de los bienes esenciales por las nubes, haciendo la vida cotidiana cada vez más difícil. La gente perdió la fe en el denario, acumulando oro y plata como una forma de proteger su riqueza. El trueque se volvió común, socavando la economía monetizada y complicando las transacciones comerciales. Los agricultores se enfrentaron a mayores impuestos y a un sistema monetario en colapso, lo que dificultaba su subsistencia. La agitación económica, junto con la inestabilidad política y las amenazas externas, crearon una tormenta perfecta para el mundo romano, llevando al imperio al borde del colapso. La agitación interna del Imperio Romano no pasó desapercibida para sus enemigos. Las tribus germánicas del norte y el resurgimiento del Imperio Sasánida en el este percibieron la debilidad romana. Las tribus germánicas ejercieron una presión cada vez mayor a lo largo de los ríos Rin y Danubio. El Imperio Sasánida, bajo Sapor I, pretendía reclamar los territorios perdidos por Roma. Sus incursiones expusieron la fragilidad de las defensas orientales del imperio. Los emperadores, obligados a hacer frente a múltiples crisis, luchaban por mantener el control. Este período puso a prueba los límites de la resistencia romana y presagió el fin de su dominio. La crisis del siglo III provocó transformaciones significativas en la sociedad romana. Las fuentes tradicionales de esclavos disminuyeron a medida que se detenía la expansión del imperio.
Los terratenientes recurrieron a la aparcería, alterando la jerarquía social. El cristianismo, antaño una secta perseguida, siguió creciendo. Su mensaje de esperanza y salvación resonaba entre una población que se enfrentaba a dificultades. El tradicional panteón romano parecía cada vez más irrelevante. El cristianismo ofrecía una poderosa alternativa con su enfoque en la compasión y el perdón. Su creciente popularidad reflejaba las profundas ansiedades de la época. En conclusión, la crisis del Bajo Imperio Romano fue un periodo de gran inestabilidad y caos, resultado de una combinación de factores internos y externos. Por un lado, las fronteras del imperio eran constantemente asediadas por incursiones de pueblos bárbaros, que ejercían una presión sostenida sobre las defensas romanas. Estas invasiones no solo desafiaban el poder militar, sino que también contribuían a la inseguridad general en las regiones cercanas a las fronteras. A esto se sumó la peste, que golpeó duramente a la población, debilitando aún más al imperio. La epidemia causó una alta mortalidad y afectó tanto a las ciudades como al campo, lo que agravó los problemas económicos y sociales. Paralelamente, el descontento popular crecía debido a las condiciones de vida cada vez más precarias. La miseria y las hambrunas se extendieron, provocando revueltas internas que desestabilizaban aún más al gobierno. El impacto de esta crisis fue claro en el declive de la vida urbana. Las ciudades, antes centros de comercio y cultura, se despoblaron, con muchos habitantes migrando al campo. Aunque Diocleciano intentó revitalizarlas con reformas, la tendencia hacia la ruralización ya era irreversible. Las ciudades no recuperaron su esplendor anterior y el Imperio Romano comenzó a convertirse en una sociedad más rural y descentralizada.